Hola, buenos días, Andrea. Buenos días desde Washington. Buenas tardes en Argentina. Me siento muy feliz de que estés aquí conmigo hoy en Interactive Practices. Es un honor tenerte aquí. Bueno, y es otra de esas cosas que solo ocurren con magia, como han pasado varias aquí en mi canal, en mi podcast, porque la gente que viene y la gente que se encuentra es porque realmente hicimos un clic mágico donde pudimos conversar y de ahí salió algo pues maravilloso como es esto que vamos a presenciar hoy. Bueno, yo quiero presentarles a Andrea Gregoris. Andrea es una mujer fantástica y trae con nosotros hoy muchísima información que nos va a ser de mucha utilidad y que yo en lo personal um, en lo personal es algo que para mí ha sido fundamental en mi vida y que lo traigo con mucho cariño para compartir porque ha sido parte de mi experiencia, de mis procesos y de todo esto. Entonces, yo voy a presentar primero a Andrea con su carrera y su trayectoria. Andrea Gregoris es danza movimiento terapeuta, es Master Coach ontológico profesional y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es directora de Evolución en Movimiento, creadora del método ontológico del movimiento en coaching. Fundó hace 17 años el postítulo Coaching Cuerpo y Ontología del Movimiento, que es un programa acreditado por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching Ontológico y la Federación Internacional del Coaching Ontológico. Ahí articula elementos de la danza movimiento terapia y recursos de corporalidad para optimizar el trabajo no verbal en sesiones. Actualmente, preside la Asociación Argentina de Danza Terapia y Danza Movimiento Terapia con una impronta sólida e innovadora. Lleva 20 años de experiencia como danza movimiento terapeuta y fue segunda cohorte en el país y se desempeñó en Argentina, Estados Unidos, Brasil y Perú. Profesionales de habla hispana e inglesa despliegan dinámicas y realizan intervenciones desde la ontología del movimiento, producto de las capacitaciones presenciales y virtuales que aprenden con Andrea. Tiene más de 15 años de experiencia docente. Obtuvo el premio del Tercer Congreso Argentino de Coaching por Abordaje Corporal, Articulaciones con Danza, Movimiento, Terapia. Andrea es miembro del directorio del Consejo Internacional de Danza de UNESCO. Como danza movimiento terapeuta, está especializada en el trabajo con adultos, brindando sesiones individuales y talleres grupales. Ha trabajado con adultos mayores durante 10 años en residencias y hospitales en Miami, Florida y en Argentina, en ámbitos públicos, privados y públicos, en ámbitos privados y públicos. Ha participado como ponente en diferentes congresos anuales de la Asociación Argentina de Danza Terapia y Danza Movimiento Terapia, de coaching, de salud mental y psiquiatría, gerontología y arte terapia. ¡Wow, Andrea! Muchísimas gracias. Hemos recorrido un largo camino, muchachos. Hemos recorrido un largo camino y me encanta, me encanta. Cada vez que le leo a alguien esto y te recuerdo y les recuerdo qué maravilla es estar en un camino recorrido con tanta productividad, con tanto esfuerzo, pero al mismo tiempo tanta satisfacción, me imagino, en estos años, ¿no? Y bueno, con esto también quiero empezar porque mira, yo me identifiqué mucho contigo desde el principio. Obviamente, sí, obviamente yo también llevo un camino recorrido los últimos 20 años de mi vida, o tal vez más, 25, pero bueno, no voy a decir tantos porque no estamos tan allá. Tampoco los digo. Tampoco los digo. Estamos aliviadas. Sí. Pero han sido unos 20 y tantos años de mucha experiencia personal. Aparte de tener certificados y de ganar experiencia profesional y demás, los últimos 20 años de mi vida, al igual que tú, han sido para una exploración, encontrando mediante una exploración de mi propio cuerpo y de mi propia unión y conciencia corporal, conciencia de esta unión entre la mente, el cerebro y el cuerpo que te trae un bienestar integral. Y yo lo quise después, obviamente, esparcir y quise compartirlo con más gente y entonces ya es cuando te conviertes en una profesional. Pero primero es entenderlo en ti, primero es entender qué está pasando contigo, usar ese recurso, usar esa herramienta y eso toma mucho.
toma mucho, mucho, mucho. Entonces, en este gran proceso que primero fue personal y después se convirtió en un proceso profesional, caí en la cuenta de esta necesidad tan grande de un entendimiento básico de lo que es la corporalidad, antes de querer ejercer un, un proceso profesional o un proceso mental o hasta holístico, en donde ya estamos hablando de una prevención o una sanación. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que teníamos que siempre aportar y siempre expandir ese conocimiento, pero con una idea muy básica de lo que es primero la corporalidad. Entonces, bueno, así como yo llegué a este tema después de muchos años y por muchas experiencias personales, primero que nada, me encantaría que te presentaras y que también nos contaras cómo llegaste tú a este proceso, cómo llegaste tú a querer ser parte de esta, pues de este mundo de conexión entre cuerpo, mente, cerebro, emociones y salud mental, salud física y holística. Sí, qué lindo, me encanta estar conversando con vos desde el minuto, pero sí, desde el minuto cero que conectamos en redes, empezó a haber como sincronías y cosas, ¿no? Serendipities, así que me encanta que estemos conversando acá y que ojalá que podamos recrear para la gente que nos escucha el mismo clima de vitalidad, de frescura y de entusiasmo cuando estuvimos conversando las otras oportunidades. Yo hoy mi presente está anclado en el ser coach y ser danza movimiento terapeuta y haber articulado ambas disciplinas hasta crear una síntesis que es ontología del movimiento, donde tomo cosas de una y tomo cosas de la otra, después de muchos años de haber ido viendo qué tomo, cómo lo pruebo, la praxis, qué va pasando con la gente, viendo que era efectivo, a partir de eso estudiando en mí, reflexionando qué hacía, cómo lo hacía, creando conceptos que partieran no desde la teoría, sino desde la práctica, justamente, ¿no? Después llega lo conceptual. Primero es, a ver, ¿qué voy pasando? ¿Y qué voy haciendo? ¿Y cómo le repercute a la gente? E ir enseñándolo hace muchos años y ejerciéndolo también, porque si uno solo enseña no vale. Hay que estar con la gente ahí en el campo, ¿no? En el campo, en la danza con el otro. Sin embargo, el movimiento en mí está presente, te diría que desde toda la vida. Y desde toda la vida los primeros recuerdos que tengo es de tener 8 años y de tener, por suerte, clases de presión corporal en mi colegio, en donde yo me subía a las escaleras y bailaba, cruzaba de un lado al otro como si nada, y me destacaba y lo disfrutaba mucho más que, por ejemplo, las clases que, con el perfil que se daban en ese momento de educación física. Y eso se fue sosteniendo e incrementando mucho más en la adolescencia y después entre los 20 y los 30, de haber ido probando cuanto taller de corporalidad, de terapia corporal, de abordaje, que se me cruzara por el camino. Y no haciéndolo un par de clases y nada más, probando y probando, algunas me gustaban más, otras no me gustaban, algunas no me gustaban cómo era el abordaje, desde dónde se coordinaba. Y fui buscando en esa danza varios años hasta que me encontré con lo que era la danza movimiento terapia. Y digo específicamente la danza movimiento terapia porque al menos en Argentina hay como un nombre genérico de danza terapia, sin embargo hay como dos corrientes que tienen abordajes un tanto diferentes en cómo se trabaja en lo que es en la clase, en la sesión o en el taller, que es la danza terapia con el método de María Fuchs y la danza movimiento terapia que la abreva en la línea americana. Esa es la que conocí yo y la que empecé a vivenciar. Y también todo ese camino, todos esos años, que ya, no sé, ya son unos 30 y pico, bueno, sí voy a decir mi edad, yo tengo 52, yo iba en paralelo haciendo terapia, diferentes abordajes de terapia, individual, grupal, laboratorios, convivencias. Y lo que fui encontrando con esto, que después cuando lo articuló con coaching se potenció pero muchísimo, fue como un acelerador de partículas. Pero lo que en ese momento iba encontrando y me sucedía es que yo desde lo corporal iba encontrando ideas de cómo manejarme frente a temas que a mí me iban aconteciendo, que eran los mismos temas que tal vez yo los trabajaba en terapia.
pero en terapia, incluso con abordajes gestálticos que son más experienciales, había algo que yo encontraba que era diferente. Porque también había lugar para la palabra en ese abordaje desde la danza, movimiento, terapia. Y eso fue muy potente. Y no es que yo hubiera dejado de hacer otros tipos de abordajes que también estaba presente el cuerpo, porque a mí me encanta bailar. Entonces, iba al gimnasio y hacía clases de gimnasia, y he tomado clases de danza contemporánea, de flamenco, de danza folclórica judías, de comedia musical, y me encantaban y las amaba, y al mismo tiempo yo percibía que ahí pasaba algo diferente. Que ahí yo disfrutaba muchísimo, descubría dotes y talentos que tenía para hacer eso, pero que no descubría cosas internas de mi ser y recursos y actitudes que yo después los podía aplicar. Era como esto de la danza era un camino terapéutico. Yo ahí estaba trabajando temas y cosas personales que tenían que ver con vinculares, vínculos de pareja, vínculos de amistades, vínculos de familia, vínculos laborales, cómo pararme de un lugar diferente, cómo encontrar recursos que fueran potentes para mí, que me potenciaran, que me permitieran pararme en un lugar distinto. Y la verdad que era como entrar a un jardín y encontrar que las plantas iban floreciendo por todos lados, porque iba encontrando recursos todo el tiempo. De esto te estoy hablando allá por el año 1998, 1999 más o menos. Allá lejos y hace tiempo, pero eran, digamos, como algunos inicios más formales de la disciplina en el país. Sí. Por más que hubo, digamos, alguna que otra pionera, muchos años antes que había hecho algunas cosas más puntuales, pero esto era como, bueno, más grupal, y yo dije, acá me quedo, porque yo continuaba con mi trabajo terapéutico grupal, pero sentía que ahí era un lugar potente, que había encontrado algo que me hacía muchísimo sentido, que tenía un encuadre, pero que no era directivo, no me decían, andá y hace tal cosa como me había pasado en otros talleres, no me obligaban a hacer cosas, determinados tipos de movimientos, porque en ese momento todo lo demás los estaban haciendo. No me obligaban a sentir algo que yo tal vez no era lo que estaba sintiendo respecto de los demás. Entonces, había encuadre, había propuestas, pero había también un espacio para el desarrollo del propio ser. Y eso son cosas muy fundantes de lo que es la danza movimiento terapia, aunque no siempre se la use desde un encuadre de terapia terapéutico. Hay algunas cosas ahí con el nombre que me parece que la disciplina es recontrapotente, pero que tenemos que optimizar algunas cosas del nombre todavía. Sí, lo que platicábamos la otra vez, que a veces el nombre simplemente aparta un poco la esencia de lo Induce a que confusión a algunos, crea ¿no? confusión. Sí, es De difícil hecho, dar el paso cuando oyes danza y terapia juntas. bueno, es que ahora que lo digo, me estaba acordando, la primera vez que yo vi el primer folleto y dije, y mirá que ya había hecho bastante, imagínate el que tal vez nunca había hecho, yo no sé, como me tiré a la pileta, ¿no? Y dije, terapia a través de la danza, ¿qué? Era como, no me entraba en la cabeza, ¿qué? Te hacen hacer coreografías, la maestra de danza te dice, era como que no encajaban los enchufes, ¿viste? Enchufes de diferentes países, no encajaban. Sí. Bueno, hablé por teléfono con quien fue mi maestra y ahí no empiezan a aparecer como otras cosas, pero yo siento que es una deuda pendiente de esta disciplina que amo tanto, que poder trabajar con un nombre que no induzca a confusión. Pero eso lleva tiempo. Y es por eso yo creo que es también mi necesidad de muchas veces de explicar que esto va mucho más allá de dos palabras que se encierran en conceptos muy, muy básicos, que tenemos como arquetipos muy básicos. La danza y la terapia son dos cosas y se acabó. Y esto va claro. mucho más allá, ¿no? Por eso también era mi interés de comenzar a rascar desde abajo, de qué es la danza terapia y qué es el movimiento terapéutico. Bueno, viene desde reconocer la corporalidad. Bueno, yo tengo mis propias limitaciones con la danza, porque digo, a mí me encanta bailar, pero yo no me reconozco una bailarina profesional como me hubiera gustado tal vez ser de un ballet estable, de alguna compañía de danza. Entonces,
ahí desde ese lugar la palabra danza yo me siento como afuera. Y mirá que a mí me gusta bailar. Imagínate al que no le gusta bailar, Claro, que ¿no? tienes Que se conecta con experiencia. el movimiento nada más, con el Y placer del movimiento. de ahí viene también fíjate cómo, lo mismo que te contaba yo al principio, nuestras experiencias personales es lo que hacen el link entre lo que es la danza terapéutica, nuestra vida personal y el querer entender, Sí, esa sí, necesidad de entendimiento. Bueno, ¿qué es? Porque a mí me está haciendo bien moverme, porque a sí, mí me está, la reacción es positiva, el sí, sentimiento es de alivio, es de sanación, es de ¿qué está pasando aquí? Que mientras me muevo, personalmente algo se está transformando. Y sí, entonces es donde llega el quiero saber más, quiero totalmente. entender más qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando, en Ajá, qué momento la música me está llevando en un trance de una emoción a otra, ajá, este movimiento también y la palabra, que es donde entra el coaching. Yo ahí exacto. me identifico contigo también porque también soy coach y también estoy certificada y digo, es que esto era mucho de lo que a lo mejor hacía falta. También necesitamos la palabra, Sí, necesitamos el movimiento, necesitamos sí, conexión e interactuar con otros, no nada más observar sí, desde el movimiento orgánico, que también es observar el movimiento de otros, pero sí, también interpretar el movimiento con voz, con dibujo, con arte, con otros medios, ¿no? sí. Sí. Y también pienso como este lugar de la palabra que tiene el coaching que es diferente, porque no es solamente, bueno, y no estoy diciendo que necesariamente se haga así en todas las corrientes de danza terapia o danza movimiento terapia, pero no es solamente expresar en palabras lo que qué pasó cuando me movía. Hay un encuadre propio del coaching que es qué quiero hacer, qué quiero que me pase, en qué áreas necesito potenciarme, qué cosas quiero modificar, cómo encaminar eso. Entonces, bueno, esa fue la síntesis del método ontología del movimiento, que pude ir conectando cosas del trabajo corporal de la DMT encuadradas con cosas del coaching que la DMT no tiene, porque la DMT hay lugar para la palabra, pero yo que, digamos, nosotros sabemos que tenemos las dos distinciones, hay un recorte de lo que es el coaching muy propio de sí mismo, de la disciplina, que otras disciplinas no lo tienen y que traído potencia de una manera, ¿no? Que fundamentado en las neurociencias, de una manera muy fuerte, porque va trabajando diferentes partes del cerebro. El neocórtex y el cerebro límbico, que comprometen funciones diferentes, empiezan como a hacer un cóctel perfecto cuando uno trabaja desde estos dos lugares. Es una alineación, yo la veo Sí, como una alineación. sí, Estamos trabajando el cuerpo y siempre lo he visto como un triángulo, ¿no? El triángulo que se debe compensar. Trabajar el cuerpo, trabajar la mente y trabajar la expresión. En este caso puede ser espiritual o puede ser, pero siempre un balance. Y sí, cuando se alinea esto es cuando comienza a haber un bienestar, cuando comienza a haber una sanación o cuando se está previniendo algo, ¿no? Que es donde ya ah, entra claro, esta claro, terapia como medio de prevención. sí, Entonces, a mí me encantaría que entonces, para aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor es la primera vez que escuchan la palabra danza terapéutica, danza, movimiento, terapia y todo esto, me encantaría entonces como desmenuzar un poco e irnos atrás y por eso precisamente esta entrevista está un poco enfocada a lo que es la corporalidad. Que déjame sí, decirte que cuando, no sé si te pasó a ti, pero cuando yo me cambié de casa y me vine a Estados Unidos, la palabra corporal no era lo mismo que la palabra corporal en México. Yo soy de México. Y cuando yo usaba la palabra corporal expression, me decían aquí, esa palabra no se oye como tú la quieres interpretar, se oye de otra manera que no quieres que se interprete. Entonces yo claro, tuve que claro, cambiar esa claro, expresión y dije, claro, bueno, body, ¿no? Ahora aquí es todo body and body, y es cuando sí, dicen, oh, ok, esto es algo científico, médico, holístico. sí, Entonces, cuando comentábamos tú y yo cómo le íbamos a poner el nombre a la entrevista y dijimos corporalidad, dije, claro, es que eso para mí era fundamental y yo siento que sí, se perdió un poco. Cuando yo me cambié aquí, se pierde un poco la esencia de qué es la palabra corporalidad, porque en Estados Unidos y en muchas otras, me imagino que en otras terapias o en otras metodologías que no se usa la palabra corporalidad, tú dices body sí, awareness, sí, um, y el body awareness también trae muchas cosas detrás que a lo mejor no sí, necesariamente es corporalidad,
porque la corporalidad es experiencia, no nada más es Claro, awareness. Ujú. claro. Sí me encantaría por eso, para hacer más corto todo lo que estoy diciendo, volver atrás, recuperar la palabra corporalidad y que se nos explique exactamente qué es en nuestro idioma, qué es la corporalidad en español, obviamente. Y me hace pensar en de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? De qué corporalidad y de qué cuerpo estamos hablando. Digo, porque el cuerpo que sentimos cuando vamos a una clase de zumba, de step, de danza, no es la misma experiencia de corporalidad cuando estamos en este tipo de abordajes corporales, en donde hay algo del orden de lo simbólico que empieza a parecer tan fuerte que ni siquiera se deja en lo anatómico, que otras disciplinas sí lo hacen, porque no es muevo el omóplato y entonces conecto. No, es muevo la mochila que tengo atrás y me la quiero sacar de encima y entonces me la El peso, sacudo. sí, 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 ¿No? sí. Y me empiezo a sacudir otras cosas que me están molestando, que se me pegotean y que a ver cómo hago. Entonces es como un cuerpo metafórico, es un cuerpo lleno de imágenes. Sí, Lo sí. que pasa es que las metáforas no es algo que los usamos todo el tiempo, pero no somos conscientes que las estamos usando. A mí me pasaba algo parecido con esta disquisición de cómo lo nombramos, porque, por ejemplo, incluso con el coaching yo decía, bueno, no es body coaching porque no es coaching solo con el cuerpo, porque es cuerpo y palabra, porque somos una díada, estamos conectados. Y tampoco es somatic coaching, porque me parecía que lo llevaba muy como a lo somático, no lo anatómico. Y entonces, y me parece que tiene que ver con esta cosa difícil Conexión. que nos cuesta conectar cuerpo, mente y el cuerpo y lo experiencial y cómo lo vivencio. Entonces yo empecé a ir como corriéndome de algún modo de la jerga técnica y empezar a trabajar con términos como evolución en movimiento, porque tiene que ver con crecer, con potenciarse, con el movimiento como una cosa transversal, ¿no? Que lo corporal está siempre presente, aunque nos movamos en una sesión poquito o aunque no nos movamos, como el registro, que vos decías lo de la awareness, el darse cuenta de qué es lo que voy sintiendo. Me siento cómoda, no me siento cómoda. Me encanta cuando nos conocimos porque hubo como una vitalidad y un chispeo y hablábamos y lo sentíamos en el cuerpo, nos sentíamos alegres, contentas. Hoy estábamos entusiasmadas también de encontrarnos. Entonces hay como un registro muy, muy primario que, bueno, los que trabajamos desde este lugar lo estamos constantemente trayendo, porque tiene que ver con el existir que en general muchos nos vamos olvidando, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Esto me es confortable, me es agradable, me es desagradable, me gusta, no me gusta. Perdemos ese registro. Y fíjate que eso te iba a comentar ahorita, se pierde y también a veces no se quiere recuperar porque da temor recuperarlo, Sí, porque sí. toca fibras profundas, toca fibras de la infancia. Nosotros lo tenemos intacto al nacer, lo tenemos intacto cuando vamos creciendo. Yo que tengo la fortuna y la bendición de trabajar con niños día Claro. con día, todos los días, yo me doy cuenta que ahí está. Ahí Sí, está, sí, pero llega un momento en que se va perdiendo. ¿Por qué? sí, Porque por el conceptualizar cosas, por sí. el mundo exterior que a veces nos hace que nos volvamos un poco sordos, un poco ciegos, y que entonces dejemos de sentir esa corporalidad, como Y no dices tú, esa sabemos después, sensación. no Ajá, se sabemos va cómo perdiendo. volver a conectar con eso Y después. volver a conectar es un reto, es un reto, Sí. a lo mejor tú y yo estamos muy acostumbradas y yo puedo cerrar ahorita los ojos y decir, me conecto, pum, estoy conectada, ¿no? Sí, Pero pero no, sabemos que no es así, que la gran mayoría no. Y el otro día retomo esto que charlábamos, que es, ay, no, que la gente se quiere conectar. No, la gente no se quiere conectar, están como, no. Entonces, no podemos ir a nuestra velocidad, ¿no? Yo sí, y yo ya estoy ahí adentro. Sin embargo, tengo que ser tan consciente todo el tiempo de que para el otro es, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Con qué me voy a conectar? No me quiero conectar con eso. O no me quiero ir quiero conectar. despacio. O no me quiero sentir abrumada con eso, con lo que me vaya a encontrar. Entonces, hay vueltas que hay que ir dando, teniendo en cuenta el ritmo de la otra persona, cómo va pudiendo. Esto que decías de lo de los chicos, yo lo traigo mucho en los cursos que doy de comunicación no verbal y empatía, que digo, porque cuando la gente empieza a aprender distinción, dicen, ay, pero esto es más fácil de darme cuenta, de leer a otro y leer en mí. Claro, le digo, pero porque ya esto es algo que lo necesitamos cuando éramos chicos y lo teníamos, y después, como vos decís, lo vamos perdiendo. Entonces es como volver a recuperar un conocimiento
que lo tuvimos, que nos era vital para vivir, para vincularnos con los demás, y que después se nos va como anquilosando. Entonces hay que volver a conectarse con eso, como despertar esas capacidades. Y es una potencia, ¿no? Que no dicen, bueno, no, sí, conectarme. Entonces, a veces me parece que hay que ir con el eje por otro lado, que no sea solo la cuestión del conectar, que sea también el revitalizarse, o empoderarse, o encontrar por dónde a la otra persona le hace sentido ir. Así es. Sí, sí, es como reeducar al cuerpo. La palabra corporalidad también la usamos en el cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo físico, porque no es un cuerpo solamente, no es esto, es la conexión de todos estos cuerpos haciendo sentido, alineándose. Y entonces, bueno, nosotros como usando movimiento terapéutico, usamos música, usamos intervención de otras cosas, pero la corporalidad yo siento que es de hecho una mezcla de todos nuestros cuerpos, sintiendo el presente, estando aquí, estando abiertos a entender para poder evolucionar. Porque si tú estás cerrado a querer entender esa alineación de tus cuerpos, no hay cambio, no hay evolución, ahora sí, no hay movimiento Claro, físico y claro. metafórico, ¿no? Sí. Entonces es bien importante, yo siento que es bien importante que el concepto de corporalidad lo traigamos a nuestra vida día con día, pero tú cómo explicarías entonces en palabras más sólidas tal vez o que se aclaren un poco más, cómo explicarías la corporalidad o la importancia de esta conciencia corporal en nuestro día a día, Andrea? ¿Cuál es la Eh, importancia? Me anoté una frase que habíamos dicho el otro día, que es cómo incrementar y traer una conciencia corporal que incremente el bienestar cotidiano. Integral, Entonces, cotidiano. me parece que es más fácil hablar del resultado que viene después que solo del proceso, ¿no? Sí. Y la gente cuando viene a las sesiones, cuando sale de las sesiones, lo que termina pasando es que se encuentran más alertas, más claros, van en lugares donde se sentían trabados, van pudiendo trascender, y eso que antes era un obstáculo, de repente se transforma en algo que lo modificaron, y que no están ahí bloqueados con eso, y que pueden ir más allá. Y eso les va trayendo, mirá, mejoras, pero absolutamente concretas. Terminé un proceso con una señora hace poco, que fue logrando acomodar y pararse de una forma muy diferente en el vínculo con sus hijas adultas mujeres y con su marido. Y eso le trajo bienestar a ella, a su familia, a su matrimonio. El ir encontrando, bueno, no es por este camino, a ver, bueno, voy por este otro. O el otro día, por ejemplo, estaba con estoy tratando de ser cuidadosa con las palabras para no abrir ninguna cuestión confidencial, con una mujer con mucho potencial, tenía algunas cuestiones en las que se enfrentaba a cómo iba a traspasar o recorrer una montaña. Y entonces yo pensaba, ¿no? Amén de que me decía, después me comentaba después de la sesión, no sabes todo lo que pude descubrir y las cosas que me di cuenta que tenía que hacer diferente, y que ya hoy estoy empezando, que son acciones diferentes o cosas distintas de cómo las estaba haciendo antes, o cosas que antes hacía y ahora me di cuenta que no las tengo que hacer. Bueno, todas esas cosas van pasando en una sesión. Entonces ella se fue dando cuenta que esa montaña que tenía que recorrer, ¿no? Y acá empieza la cuestión del movimiento, ¿no? Es una montaña. ¿Cómo es esta montaña que tenemos que recorrer? Porque no es lo mismo recorrer una sierra que recorrer el Himalaya o el Everest, que recorrer teniendo que, ni siquiera recorriendo, ¿no? Con los clavos en un hielo. Todo eso habla de diferentes percepciones y sensaciones internas que tenemos. No es lo mismo hacer un trekking de un día donde no podés descansar, a como ella descubrió que necesitaba parates de descanso, refugios, porque era una caminata muy larga, y aceptar cuál era su ritmo, y que el ritmo de los demás no necesariamente querría decir que lleguen a ser cumbre, ¿no? Que cuando uno ve pasando, entonces, y todo esto lo íbamos explorando desde el movimiento, y ni siquiera hizo falta música. A veces sí, la música muchas veces hace falta para acompañar dinámicas,
por lo menos en esta metodología de trabajo, hay algunas dinámicas que no requieren música. Sí, Con lo cual sí. también eso a la gente le baja la inquietud de me voy a tener que mover de una manera que voy a quedar expuesto tonto y me vas a ver y me vas a estar juzgando. Juzgando. Entonces, todo eso hay que correrlo constantemente de lado para que nada de eso esté poniéndose en juego, ¿no? Y que No uno estorbe. pueda, claro, que esté con liviandad explorando. A ver, vamos a explorar juntos. ¿Por dónde a vos te hace sentido? Vayamos viendo qué dinámicas, qué metáforas, por dónde a vos te hace sentido una manera que te haga sentir cómoda, cómodo, que esto sea transitable, que no te sientas bajo ningún punto de vista ni expuesto, ni con vergüenza, ni incómodo, ni que vaya a haber, ¿no?, del juzgamiento de que nos pasa, estoy haciendo bien el movimiento, estoy en la barra, estoy así, me van a corregir o no, me voy a tropezar. Bueno, no, esto no existe y no tiene por qué existir, porque el propio movimiento no tiene que ver con las coreografías, sino y eso es muy desafiante también, es cómo Claro, es mi propia manera, cómo claro. necesito yo hacer este camino. Sí, sí, y volvemos al tema de que la corporalidad no tiene expectativas, o sea, es tu cuerpo Claro, vivenciando tu cuerpo y vivenciando tu movimiento y vivenciando con tu propio proceso de vida. Y sí, entonces ahí haces descubrimientos que quizá no habías hecho en tus últimos 10 años, porque tu cuerpo te está exacto, llevando a ese exacto, descubrimiento y tu cuerpo en exacto. conexión con tu mente, en conexión con tu cerebro, están haciendo otra vez la línea que te corresponde hacia allá. Ese descubrimiento te va a dar paz, ese descubrimiento te va a dar bienestar. Y Sí, como bien dices, los recursos pueden ser miles o pueden ser nada, pueden ser nada más tu cuerpo, ¿no? Esa es la gran ventaja también de trabajar con movimiento o con movimiento terapéutico o danza movimiento terapia, que hay muchos recursos que se pueden usar, que hay muchos, yo recuerdo en mi carrera, hace muchos años, en la primera parte de esta carrera, que cuando yo comenzaba y platicaba, ¿qué haces en la carrera? Y decía, pues yo estoy acostada casi una hora en una introspección y me decían, ¿eso haces en la carrera? Y yo, sí, es una claro, introspección de tu cuerpo sí, y de hacia sí, dónde quiero ir y por qué estoy claro, yendo hacia de la allá. línea movimiento auténtico. Desde la línea movimiento auténtico Sí, y nada más es reconocer ese cuerpo, sí, ese cuerpo que te está dando las soluciones y que desde muy pequeño nos dio esas soluciones, pero decidimos no escuchar, no seguir escuchando. Entonces, si nosotros abrimos esa puerta nuevamente a volver a escuchar hacia dónde voy, hacia qué es lo que mi cuerpo y mi mente y todo mi bienestar están pidiendo, porque hacia allá es mi línea, al momento de hacer esa conexión, entonces todo empieza a surgir mejor. Y ahí está involucrada la salud física, la salud mental, toda, ¿no? sin embargo, también al mismo tiempo te voy oyendo y digo, sí, y hay gente que está preparada para ese viaje, digamos, más poderoso, de, a ver, ¿para dónde tengo que ir? Abramos esa puerta de poder. Y a otros dicen, Aquí estoy yo. bueno, yo no sé si sé manejar o no sé si tengo ganas de manejar no sé por qué me sale espada de poder, pero como este instrumento de poder, ¿no? Vamos Sí, despacio. ¿Por sí, qué? Porque el cuerpo tiene tanta sabiduría, es un otro cerebro, ¿no? Como le decía Varela, es una otra cosa, es un otro cerebro. Todo nuestro cuerpo, no es solo acá. Entonces, puede dar tanta información que a veces también abruma. Entonces, también esto de ir como despacio abriendo esas puertas de recursos y de conocimientos y de, sí. bueno, eso cómo se va desplegando después en la vida cotidiana, porque es verdad que así como es en las sesiones afuera y viceversa, sin embargo, al menos la articulación que yo hice aquí en coaching es todo esto que estás descubriendo acá en la sesión, démosle tiempo para ver cómo lo desplegas después en la vida cotidiana, porque si no queda como, Y hay algo que luego, queda como, ¿qué hago sí, con todo esto? ¿Qué hago con toda esta suelto, claro, es información? como bueno, ok, y Sí, al mismo tiempo también ahora que mencionas esto, muchísima gente ha venido, y eso que el camino de la psicoterapia para algunas personas es recontra necesario, es complementario de otros abordajes, y a algunos les termina como quedando corto, porque dicen, lo tengo muy claro acá, pero me falta poder desplegarlo. Entonces, hay algo del orden del aprendizaje experiencial, de lo en activo, de lo vivencial, que es mucho más profundo de lo que creemos en primer momento, que tiene que ver con las neurociencias y con el modo de conectarse y de estar en el mundo, que cuando hacemos abordajes experienciales sucede.
Me encanta. Entonces se hace este clic que vos decís, esta alineación de, esto que estoy viviendo, Tiene que ver con ah, esto. Ajá. exacto, Sí. No, exacto. me encanta cómo lo explicaste. Ahí está, eso es, a veces es difícil explicarlo porque lo Sí, vives, pero claro. no puedes. Pero me Sí, encantó claro. eso. Y fíjate que me doy cuenta ahorita que hablas tú desde tu experiencia con adultos y yo te estoy hablando mi experiencia mucha con niños. Con los Sí, niños es muy fácil abrir la puerta y van, van, van. Y yo trabajo con niños que a veces tienen retraso en aprendizaje, atraso en aprendizaje y demás. Entonces, con ellos es muy fácil decir, bueno, esto en vez de tener un cuaderno así pequeño, todo este espacio es tu cuaderno y tu cuerpo va a claro. ser el lápiz y vamos a vivir desde la primera, desde el renglón 1 hasta el renglón 2, vamos Sí, tú sí. como poniéndote en tu cuaderno y el niño va de uno a otro y al final del día el niño ya está conectando rápido, como Sí, hay un proceso más rápido, por eso también sí. hay que, yo creo que si esto lo está escuchando alguien que tiene hijos o demás, es bien importante trabajar con esta corporalidad desde que los niños son pequeños Uf, para que cuando seamos uf, adultos no nos cueste no tanto haya trabajo. tanta coraza, no sea tan lento el camino, Sí, que exacto, se exacto, mantenga a flor de piel, ¿no? Porque si en exacto. los niños es cuerpo y emoción tienen que ir de la mano, la emoción se tiene que pasar por el cuerpo, y los Sí, chicos entran tan fácil y el trabajo terapéutico, si lo tienen que hacer, es más sencillo todavía. Bueno, por eso son tan efectivos este abordaje, pero aparte pensaba no solo en niños, yo trabajé más de 10 años con adultos mayores, autoválidos, con algunas cuestiones, algunos deterioros, con algunas a veces patologías físicas y psíquicas. Y mientras estuve en tu país estuve un tiempo en un geriátrico donde me impresionó tanto esa experiencia. Eh, Era un grupo de adultos mayores que algunos tenían algún tipo de deterioro muy, muy, muy leve. Y había una de las participantes que estaba durante varias sesiones, varios talleres, quejándose de un dolor de espalda fuerte y cuando ella se quejaba, como que iba hacia el piso, ¿no? Que como doblada por el dolor. Y me acuerdo que me decía, oh, my lord, ¿no? Y seguía hablando en inglés, oh, my lord, it hurts me duele. Y ella era de la colectividad afroamericana. No sé muy bien cómo decirlo que es para que sea correcto para ustedes, ¿no? Afroamericano, sí. ¿Cómo? Afroamericano, sí, está bien. Afroamericana, claro, cultura afroamericana. Y entonces un día llevé música para trabajar para todos, pero llevé, en castellano por lo menos se dice negro espiritual. Y entonces le dije que bailáramos con esa música. Y entonces todos estaban en la ronda y nosotros empezamos a bailar con esa música como si estuviéramos haciendo rezos. Y fue maravilloso porque íbamos las dos íbamos, pero al ritmo de la música, oh my lord, íbamos agachadas y nos subíamos. Entonces ese movimiento que antes era para doler, ahora era para bailar Una en celebración. paralelo con ese dolor. Y le fue pasando, se fue aquietando ese dolor a medida de los encuentros. Y me pareció que es un ejemplo tan rico de cómo la música y las emociones en movimientos nos permiten conectar y permite que emerjan otras cosas. Y eso no quiere decir que su dolor no era real y que algo no le pasaba ahí, pero que lo pudo reformular. Pudieron pasar otras cosas que le permitían a ella quejarse un poco menos y padecerlo menos. Claro. Bueno, así muchos ejemplos, ¿no? Con los adultos mayores también, con Alzheimer avanzados, porque bueno, la música, porque en el Alzheimer hay una parte del neocórtex que es la que se empieza a deteriorar, que compromete todas las funciones que tienen que ver con el neocórtex. Pero en los talleres de la danza movimiento terapia, con el estímulo de la música y las propuestas de movimiento, estamos trabajando más con el cerebro límbico, el emocional, y ese está bien, ese funciona y la gente conecta desde ahí. Entonces, mira, yo te mostraría, tengo todavía los afiches donde yo les hacíamos una experiencia de movimiento. En general hacíamos 2 experiencias de movimiento por encuentro, y entonces yo a cada uno ponía su nombre y les decía que dijeran la primera palabra que les aparecía. Entonces, tengo los afiches con los nombres de cada uno de los participantes
y al lado las palabras que para ellos representaba esa experiencia que había tenido en movimiento. Entonces, provocaba tantas cosas ellos, desde ellos leerse, escucharse, quedarse conectado con esas palabras hasta el siguiente encuentro, que el resto del personal profesional de la institución y los familiares vieran las consignas, las propuestas que habíamos hecho y que leyeran lo que sus familiares habían dicho. Así que, aunque hubiera Alzheimer, igual pasaban cosas, igual podían trabajar y disfrutar y trabajar de sí mismos, digamos, su interioridad también. No, y es Muy que ahí interesante. conectan otra vez otras herramientas que son el trabajo socioemocional que afecta directamente al cerebro también, si estamos hablando de Sí, la neurociencia, es ese sí, trabajo socioemocional que nos da eh, uf, una ventaja o una desventaja cuando no estás, cuando you are not aware of it, cuando no estás consciente de que existe un poder enorme en sí, este trabajo sí, socioemocional en niños, en adultos y en adultos sí, mayores o seniors. Yo creo que eso sí, es sí, una parte fundamental de estos nuevos trabajos o del trabajo que ahora el movimiento terapéutico o por lo menos en el nuestro, en el mío y en el tuyo, donde incorporamos la neurociencia y donde incorporamos la musicalidad, que es tan importante saber en qué afección sí, tiene, para bien y para mal, y que a veces prefieres sí. evitar, como lo decías tú hace rato. Bueno, preferimos no tener ninguna afección, que no haya ninguna influencia musical en este momento para que haya más esta conciencia de lo que está pasando en mí, no allá afuera, y que sea sin ninguna expectativa musical, O por el etcétera, ¿no? contrario, la música es un tremendo estímulo que te permite, ¿no?, O sí, meterte adentro de ese afecta. Sí, sí, viaje. sí, 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 sí. Y Sí, estar sí, consciente de que si cada instrumento musical va a afectar a cierta parte del cuerpo también y a cierta parte del cerebro. Y bueno, todos estos procesos que al final del día se viven con el cuerpo, con el sí. cuerpo, corporalidad. Todo el proceso que estamos hablando es vivido y vivenciado desde nuestras primeras etapas de vida por medio del cuerpo. Entonces yo creo que es tan importante este tema como cualquier otro tema, el decir, bueno, en mi vida debe haber un pedacito, un espacio para darle entendimiento y para darle importancia, que es la corporalidad. ¿Qué está pasando con mi corporalidad hoy? A mí me encantaría pues no sé, que todos tuviéramos un espacio al día donde cerráramos los ojos, aunque fueran 3 minutos, y decir, ¿qué está pasando con mi cuerpo hoy? Y ya con eso, tu día a día es un poco más vivencial, es un poco más consciente, es un poco más el decir, bueno, ¿qué está pasando con mis pies, mis rodillas, mi espalda, por qué me está doliendo esto? ¿O por qué me siento enojado? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué está pasando con mi modo de 3 minutos al día, 2 minutos al día de cerrar los ojos y hacer esa conciencia corporal? Yo digo, en mi experiencia, que harían un gran cambio y una prevención yo trabajo mucho con la prevención y me fascina Claro, decir, hay que prevenir, y el prevenir es desde que tenemos estar conciencia consciente, estar ajá, consciente. exacto, estar consciente. ¿Para qué? Para que el día de mañana que nos enfermemos, que algo pase, saber, ok, esto me pasa, esto le pasa a mi cuerpo cuando me siento estresado, esto le pasa a mi cuerpo cuando recibo una buena noticia o cuando recibo una mala noticia. Mi cuerpo está reaccionando a esto, pero ya sé por qué. Pero eso trae toda una historia. Sí, Y el es todo un prevenir, entrenamiento. Hemos perdido mucho esta capacidad de, como el darnos cuenta, ¿no? Poder tener distinción. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Porque muchas veces es, no, no sé, como, ¿qué estás sintiendo? No sé, ¿no? En general, lo he escuchado tanto que hay mucha dificultad de poder matizar y registrar cuál es la emoción que siento, qué es lo que siento en mi cuerpo. Y pensaba que un buen recurso es, me siento como que, ¿no? Que poder que la persona pueda comparar, pero sé que, ¿qué es lo que estoy comparando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Que esto es la corporalidad, es qué siento en mi cuerpo, qué imágenes, qué sensaciones, qué es lo que me viene así como a boca de jarro. Estaba pensando, que no me quería olvidar de decirlo, que ahora se usa tanto el término y está tan de moda, todo lo que está alrededor del mindfulness, y, o que en castellano que se dice, ay, no me acuerdo cómo se dice en castellano. yo también le digo mindfulness porque tampoco Mindfulness, me parece que se dice igual, se me chispoteó el idioma. conciencia, cuerpo y mente, sí. Sí. Meditaciones así,
Y que digo, yo creo que más que la cabeza esté llena, en realidad hay que estar como vacío la cabeza, porque cuando estamos meditando, ya sea en movimiento o de manera inquietud, hay como una sensación de estoy siendo uno con eso que me sucede. Entonces creo que se tendría que llamar selffulness, ¿no? Es como estoy absolutamente unida con eso, no hay un pensar sobre lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo estoy viviendo. Y eso es lo que vos también estás trayendo de la mirada a mí, qué siento, qué me está pasando ahora. Claro, claro, y son 2 minutos, Andrea, porque a veces me dicen, no, yo no tengo tiempo para esto. Bueno, si tú no tienes tiempo para tu corporalidad hoy, seguro que tu cuerpo te va a decir, pues me vas a tener que atender en 10 años porque ahora ya Mucho, tengo esto y mucho más. y mucho más, vas a tener que Y estar mucho ahí a lo más. mejor mucho más. Entonces, bueno, mejor en vez de yo decirlo, me gustaría que tú, para que ya cerremos, empecemos a cerrar nuestra preciosa entrevista. ¿Con qué puntos, a ti qué te gustaría, si tú tuvieras una lista y pudieras poner 5 puntos importantes para recomendar a la gente que comenzaran a trabajar con su corporalidad desde antes de enfermarse, desde antes de sentirse agobiados, desde antes de sentirse que algo está pasando mal con su cuerpo, con su mente? Acordémonos que esto no es nada más del cuerpo, que esto es la unión de los cuerpos mentales, físicos y emocionales. Entonces, ¿podrías tú enumerar unos 5 puntos, unas recomendaciones, cómo Me comenzar? parece que un primer tip es como estar atento como si fuéramos un semáforo. Estoy amarillo, rojo o verde, digamos. ¿Es cómodo, es incómodo o hay alguna luz de alerta? Porque un montón de cuestiones vinculares o de proyectos empiezan por o como una especie de malestar que después se va incrementando, ¿no? Esta sensación de hay algo que no me cierra, o al contrario, se siente muy fluido. Pero en general uno eso lo ataja tarde. Entonces, cuanto más temprano lo atajemos, y ese atajarlo temprano es, ¿qué me dice mi cuerpo de esto? Intuir. Después yo me enfocaría, tal vez, en vez de en una cuestión cuantitativa del tiempo, viste que hay como dos conceptos del tiempo, cronos y kairos. Cronos es el tiempo externo, ¿no? El tiempo de cuánto marca el reloj. Y cronos es ese tiempo interno, esa sensación que cuando logramos vivirla de una manera donde 30 segundos se siente como si fuera un montonazo de tiempo, es extraordinario. Porque tal vez para algunas personas, por su forma de ser, del solo hecho de pensar 5 minutos, 3 minutos registrando y pensando en mi cuerpo, es como, no way, ¿no? Como los latinos, no way. Pero me parece que incluso con menos tiempo es como esto de mirar un poco hacia adentro. Y ese mirar hacia adentro me lleva como a la tercera cosa, de intentar encontrar momentos donde somos solo eso que estamos haciendo. Y eso sucede cuando andamos en bicicleta, cuando caminamos y miramos despacio, cuando cocinamos, cuando hacemos jardinería, cuando bailamos, de una manera que de repente se pierde el mundo externo y somos solo eso que estamos haciendo. Estamos bailando y solo estamos sintiendo. Estamos caminando y solo sentimos el viento, la brisa, el sol. Estamos cocinando y solo está eso que está, mi mano, el tomate y la tabla de madera. Y dije 3, me faltan 2, 3 es suficiente. Ya, es suficiente porque sabes. Bailar solo, bailar acompañado, ponerse música y ver cómo va cambiando el estado de ánimo de acuerdo a la música. Eso Sí, es un puente tremendamente poderoso para hacerlo uno solo. sí, Porque ahí fíjate. descubrimos que no es que cambia el estado, ¿no? La música hace que cambie, es como eso que creemos que es un círculo. ¿Por dónde empieza? Es la música que provocó mi estado de ánimo, o mi estado de ánimo cambió por la música. Bueno, por ahí va. Definitivamente, el cuarto. No, y definitivamente yo, El top 4. sí, bueno, es que de ahí se derivaría también el quinto, que es, yo añadiría el quinto, que es estar consciente de eso que está alrededor afectándonos. Por ejemplo, que la música. ¿Por qué me puse triste de repente? La música es uno de mis terapias cada mañana. Cada mañana, yo si me levanto y me levanto un poco ansiosa o me levanto preocupada o me levanto, uno, es meditar y dos, escoger una canción o dos canciones que en ese momento comiencen a estabilizar
mi día o mis emociones, ¿no? Entonces, estar consciente a lo mejor de que hay un recurso, dos recursos, tres recursos que podemos tomar día con día para fomentar esta corporalidad y esta conciencia y estas hormonas que suben y bajan y estas emociones, darles un poquito de ayuda, un poquito de estabilidad. Sí, sí, Entonces, lo del semáforo me encanta porque yo creo que es la manera más fácil de intuir, ¿no? sí, Oh, sí. por aquí, esto es verde. Intuición, es Sí, intuición, se llama intuición, punto, es ¿no? escucharse, ¿no? Es aprender a Escucharte, escucharse. escucharte. Ah, está medio amarillo, me voy a ir con cuidado. Sí. No se siente muy bien, pero tampoco se siente muy mal, bueno, me voy con cuidado. Se siente terrible, es rojo, date la vuelta y No vete al otro vayas, lado. no No vayas. vayas, se acabó, no vayas, ¿no? Y eso Sí, también es corporalidad, es sí. estar consciente de esa intuición que te está diciendo tu cuerpo, no lo hagas, ¿no? Pero Eh, me dejas decir algo chiquito de eso, Claudia, que creo que esto para muchísimas mujeres que están muy desasiadas en vínculos o relacionándose con personas que pueden ser tóxicas, me parece que para algunas es una tremenda escuela el poder registrar en épocas donde hay tanta violencia de género, el poder registrar esto es rojo, y si es rojo, mejor me quedo, me voy, me corro, porque cuando yo no me doy cuenta que es rojo, sigo avanzando y después ya estoy en un berenjenal del que no puedo salir. Entonces me parece que quisiera dejarlo así como un mensaje para las mujeres que nos estén escuchando o para cualquier persona que nos esté escuchando, que sienta algún amarillo en algún vínculo, hay algo que sienta tóxico, que hay que aprender a distinguir temprano el semáforo rojo. Y definitivamente si ya somos adultos y tenemos esa responsabilidad también de hijos, de hijas, adolescentes, Sí, adolescentes, claro. Sí, claro. inculcarles eso y no es decirles, oye, cuidado, no vayas a hacer esto, es más bien corporalidad, enseñarles desde Sí, chiquitos a es saber cuál es la legitimar, reacción de su y eso cuerpo. que vos lo trabajás, es legitimar que lo que ellos están sintiendo está bien, es correcto lo que están sintiendo. El cuerpo tiene mucha sabiduría, aún en chicos chicos, ¿no? Sí. Esto que están sintiendo está bien, hay que legitimar, hay que aprender, hay que enseñarles a que aprendan a confiar en sus emociones. No, Y yo sus creo que es emociones es como lo sienten en el cuerpo. claro, no, yo creo que hay más sabiduría en el cuerpo de un niño Sí, porque está mucho más abierto lo que decíamos hace rato y esa sabiduría la vamos omitiendo, más bien la vamos, ¿cómo se dice? Cuando dejas de ser una cosa, transfiriendo, vamos creyendo más en la sabiduría de un libro, que está muy bien, porque a sí, mí me fascina leer, pero sí, vamos más creyendo en otras cosas externas que en sí, nuestra propia sabiduría, ¿no? sí, sí, Y eso se inculca también en nuestros sistemas, en el sistema escolar, en el sí. sistema religioso, en el sistema de educación. Entonces, sí nos enseñan a no ponerle atención a nuestra sabiduría interna y a ponerle más atención a la inteligencia que se nos está proveyendo desde afuera, porque Me nosotros encanta, tenemos esta inteligencia, así Me que encanta como la vuelta que fuimos haciendo, cómo vamos cerrando, porque realmente creo que esa es una de las llaves de lo que es la danza movimiento terapia, que es conectarse con esta sabiduría y conocimiento interior, que es sí. muy, pero muy fuerte. Y eso, por eso también es tan fuerte esta disciplina, tan potente, porque nos conecta con eso y es efectivo eso. Sí, sí, yo estoy Sí, de acuerdo y estoy de acuerdo también en que habría que platicarlo con las organizaciones grandes de danza terapéutica para cambiarle el nombre de danza y ponerle un nombre que haga que más gente, más adultos, hombres, aquí en Estados Unidos se trabaja muchísimo, la Asociación de Danza Terapéutica Americana está trabajando con veteranos de guerra desde hace unos 6, 7 años con resultados extraordinarios. ay, qué Ajá, y interesante. a mí me hace muy feliz porque es algo que yo no veía venir. Yo veía que estaba muy cerrado a mujeres, a la danza y a todo eso por cómo se veía, no por lo que es, pero por cómo lo Claro. veía la gente. Y en Y realidad ahora, sus orígenes de la DMT fueron en eso, en trabajar con veteranos de guerra, que no puede decir que mira cómo en la actualidad van volviendo, ¿no?
Claro. Lamentablemente porque hay soldados, pero vuelven a ese lugar. Claro, entonces Sí. el hecho de entender que no es danza, de entender que no nos vamos a Claro. poner un tutú o no nos vamos a poner un leotardo o unas zapatillas de ballet, de que va mucho más allá y de que se comienza con la conciencia corporal, la imagen corporal y todo esto, esa era la base de esta entrevista, que me parece que quedó clarísimo, me parece que hicimos buen trabajo, porque, yay, porque No, por nosotros. sí, creo que es muy importante y me encantaría tener una segunda entrevista, una segunda plática contigo para seguir explorando más allá, ya que encontramos el concepto de corporalidad, ya que sabemos qué es, ya que sabemos cómo podemos aplicarlo para prevenir y para sanar, para ambas cosas, pues entonces ir más allá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando esta corporalidad se convierte entonces en una sesión rutinaria o en una terapia o yo la traigo en mí como mi prevención diaria, como mi medicina diaria? En vez de tomarme una aspirina diaria, mejor hago conciencia de Como terapia. bailo antes de tener que hacer algo que me da miedo, bailo. Antes de tener que hacer algo que me preocupa, Me bailo. muevo, me Antes de muevo. pelearme con alguien, bailo, me muevo. Sí, me Sí, sí, muevo. sí. Sí, Sí, como me muevo. Madagascar, ¿no? Que se pelean, pero no sé si tuviste esta película de Madagascar Ay, donde sí, pero no me baila, acuerdo la escena. donde en vez de pelearse, el león se pone a bailar. Ah, me Yo acuerdo digo, de la canción. Voy a mover el pote. Y no así, sí, esa es otra, pero Es esa, ¿no? ¿Es esa? Sí, o es dije esa cualquier película, cosa. pero es Ah, otra bueno. canción. Para la próxima entrevista me la veo. Ok, ok. Exactamente eso, el saber que hay otros recursos, que tenemos recursos internos, que tenemos una sabiduría total y que hay que recuperarla porque se comienza esa sabiduría, se comienza y se nos da Sí, con la corporalidad, al más momento de allá de lo nacer. que creemos. No nos dan un libro al momento de nacer, nos dan una nalgada para sentir el cuerpo, nos dan, algo para que reaccione a nuestro cuerpo y esa es la Menos clave. nalgadas también en el parto, ¿eh? Menos nalgadas para reaccionar. Al final terminan siendo paradigmas, eso medio como... Creo que ya ni siquiera la nalgada, ¿no? No, creo que Eso se no. usaba antes, sí. Bueno, es que yo Sí, ya estoy grande. Eso es se que usaba. nuestra generación, nosotros fuimos la generación de la nalgada. Sí, a nosotras se nos dio, pero ya ahora es nada más, de hecho ya es un trauma, es un trauma el salir del canal, entonces ya Sí, es una sí, sí. reacción natural, ya no hace falta nalgada, pero a lo que me refiero también es eso, que ya la corporalidad es intrínseca, Sí. no se nos enseña, en cambio todo lo demás sí es adquirido y tendríamos que poner ahorita en una balanza eso, qué tan importante es la corporalidad para nuestro bienestar integral y bueno, abrir los ojos si ustedes ya estaban conscientes un poquito, pues espero que esta entrevista y esta plática tan rica les haya gustado y les haya servido y expandido un poco y si no, pues les recomendamos que sigan explorando esto, que sigan investigando, que se comuniquen con gente a su alrededor y que se platique de esto, porque no hay mejor manera de transmitir bienestar que socializar y compartir conocimiento con los demás. Si tú sabes que algo está pasando, sucediendo bueno para ti, compártelo. No se vale quedárselo. Yo creo que No, venimos a este no, mundo a compartir voy a decir conocimiento. algo feo, pero se pudre si uno se lo queda adentro. Hay que ponerlo afuera. Hay que Hay que ponerlo ponerlo afuera. afuera. Para eso Sí. estamos aquí y yo creo que es una parte importante de la evolución del ser humano, que podemos compartir lo que se aprende, que podemos compartir lo que nos hace bien a nosotros. No compartir, somos muy buenos para compartir malas noticias y para compartir negatividad y para compartir todo lo que pasa allá afuera malo. Vamos a hacer también el trabajo con las cosas positivas y con lo que nos hace bien. ¿Verdad? Qué Bueno, lindo. Andrea, Me estoy encantó la charla. feliz de haberme comunicado contigo hace unos cuantos meses y de que estemos ahora aquí y ha hecho realidad todo esto. Yo quiero decirles que Andrea tiene su Facebook e Instagram con su nombre Andrea Gregoris. Perdón, en Facebook, Evolución en Movimiento. Sí. En su canal de YouTube, Andrea Gregoris, y Sí. también en Instagram, Evolución en Sí. Movimiento. Ahí estoy, ahí estoy. Toda la información va a estar aquí abajo en YouTube también, y también la página de Integrative Practices en mi página de Facebook, en Spotify, Tu Verdad Te Hará Feliz, porque este es un pedacito de nuestra verdad que si te enteras, te va a hacer feliz. Y yo sé que cada vez que se enteran de algo,
y hacemos conciencia, no tiene que ser algo bueno, no tiene que ser algo positivo, pero mientras hagas conciencia de que es algo que estás viviendo por una razón, te va a hacer feliz. Así que abramos ese corazón a nuestras verdades. Les agradezco muchísimo habernos escuchado el día de hoy. Andrea, un abrazo fuertísimo hasta Argentina. Gracias, también hasta allá, que vaya volando. Muchísimas gracias, que tengas una bonita tarde. Gracias a todos nuestros amigos. ¿Quieres despedirte con unas palabras? Me encantó tener este espacio para hablar, me encantó cómo fue fluyendo contigo la conversación, me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir lo que le pasa a la gente que toma sesiones y talleres, lo que pasó conmigo, y siento que es veraz, porque es auténtico, y porque cierra, y porque yo me siento en armonía con, no sé, con el universo entero cuando hago mi trabajo, porque siento que a los demás les sirve, y me encanta, amo mi profesión, mis profesiones. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado contigo y escucharte. Bueno, esa luz, como siempre digo, la luz se transmite y se comparte. Así que gracias por compartirla y por compartir y por transmitir tu luz. Gracias. Hasta luego y nos vemos en la siguiente entrevista. Bye, Andrea.